Bienvenidos al séptimo día de la novena en honor de Nuestra Señora de Fátima. Qué bueno que estemos aquí para perseverar en esta oración por el fin de la pandemia y por las diversas necesidades que ustedes han traído para esta novena. Les invito para que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos ponemos en actitud de oración con la Santísima Virgen María en este día. Vamos a entregarle nuestras necesidades, nuestras intenciones para esta novena. Vamos a orar a través de María a Dios Padre, que es misericordioso. Oro por tu necesidad, por tu intención. Le pido al Señor que traiga la paz y el consuelo a tu hogar, que traiga el don de la fe, que la fe sea creciente en ti y en los tuyos. Pido el Espíritu Santo para que nos acompañe en este día de la novena. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálale a nuestra vida oración, fortaleza. Ven, Espíritu Santo, y danos la convicción de la fuerza de la fe y de la oración, que podamos orar con determinación, con fe en este séptimo día de la novena, que aprendamos de la Santísima Virgen María esa oración decidida de intercesión, como en las bodas de Caná. Ella pidió decididamente y no dio lugar a la duda en su corazón y vio el milagro. Que también hoy nosotros, quienes hemos caminado ya durante 7 días en esta novena, no dudemos un solo instante de la grandeza de la presencia de Dios que nos acompaña, de la eficacia de cada oración que dirigimos, de las peticiones de nuestro corazón, que al presentarlas por intercesión de la Santísima Virgen María, no quedarán desatendidas. Padre misericordioso, gracias por este encuentro contigo a través de la Madre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración preparatoria en el día en que oramos por el alivio de las almas del purgatorio. Ese es el tema de oración de este día séptimo. María, alivio de las almas del purgatorio. Oramos por las almas del purgatorio y le pedimos a ella, la Santísima Virgen María, que les alcance con su rosario, que les abra las puertas del cielo con su corazón maternal. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la de que te pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios y honra tuya y provecho de nuestras almas. Amén. Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas.
encomendamos a la inagotable ternura de tu maternal corazón todas las almas que padecen en aquel lugar de purificación, en particular las de todos nuestros allegados y familiares, y las más abandonadas y necesitadas. Alíviales sus penas y llévalas pronto a la región de la luz y de la paz, para cantar allí perpetuamente tus misericordias. Amén. En Fátima, la Santísima Virgen María le comparte a los pastorcitos lo eficaz que es el Santo Rosario para librar a las almas del purgatorio, para ayudarles espiritualmente a salir del purgatorio. Qué importante es que oremos por las almas del purgatorio, especialmente por intercesión de la Virgen María. Hoy abordaremos la primera parte del capítulo 3 de la carta apostólica Rosarium Virginis Maria. Titula este capítulo: Para mí la vida es Cristo. Y lo primero que reflexionamos es el rosario, camino de asimilación del misterio. El Papa Juan Pablo II nos va a presentar el rezo del Santo Rosario como una forma de ir asimilando el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Cuando vamos contemplando cada misterio, cada Ave María, lo que hacemos es ir asimilando, es decir, ir agregando a nuestra vida el misterio, irlo comprendiendo, ir haciendo el misterio nuestro, que no sea algo ajeno. Es que el rosario propone la meditación de los misterios de Cristo, los momentos más importantes de la vida de Cristo. Y es una forma de meditación basado en la repetición. Ya hay evidencia de la meditación a través de la repetición. El Papa Juan Pablo II decía cómo este método de repetición lleva a personas a profundos niveles de meditación, haciendo eco a las prácticas de otras religiones que, sin ser católicos, pero usan el método de repetir una palabra y a través de esa repetición se entra en una dimensión contemplativa. Dice el Papa Juan Pablo II, pues sin el ánimo de motivarnos a hacer ese tipo de práctica, especialmente de religiones orientales, sí está comprobado que la oración repetitiva sí nos lleva a la contemplación. La mente va asimilando y se va adentrando en un misterio en la medida en que repite. Y eso es el Ave María y el Santo Rosario. Son los mismos misterios siempre es el mismo Padre Nuestro, la misma Ave María, pero como un método donde vamos manifestando a Dios nuestro amor. Si vemos el rosario a simple vista, alguien dice pura repetición, puras Ave Marías, puro Padre Nuestro, siempre lo mismo, no cambia superficialmente. Pero si lo vemos a profundidad, es una manifestación de amor. Y manifestar el amor nunca cambia, por el contrario, siempre es nuevo. Usted, mamá, ¿cuántas veces le dice a su hijo que lo ama? ¿Y acaso se ha vuelto una repetición que su hijo le dice, ya mamá, ya no me diga más que me ama? Antes, si usted y yo dejamos de decirle a esas personas que amamos, de repente ya no se lo decimos más, la persona dice, ¿por qué ya no me dices que me amas? ¿Acaso ya no me amas? Porque el amor se renueva. La oración repetitiva del Ave María, el Padre Nuestro de Rosario, es una renovación constante de mi amor a Dios que nunca debería fatigar,
Por el contrario, debería ser una palabra siempre nueva, inspirada en el sentimiento que hay en mi corazón. La repetición es una oración importante entonces que nos lleva a ir asimilando el misterio. Cuando un día estudiábamos matemáticas en el colegio, en la escuela, ¿cómo aprendimos matemáticas? ¿Acaso no fue repitiendo? Pues de tanto repetir los misterios del Santo Rosario, hemos de llegar a un nivel donde hagamos nuestro cada misterio. De tantas veces en la vida contemplar a Jesús que carga con la cruz a cuesta, eso se tiene que grabar en mi corazón, dice el Papa Juan Pablo II. Tiene que terminar siendo asimilado por mi vida, por mi corazón, por mi contemplación. Entonces, si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. María nunca se queda con nada, con ninguna de la oración que nosotros le hagamos a ella. Ejemplo, María visita a su prima Santa Isabel y cuando Santa Isabel le dice: ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas escuché tu saludo, el niño saltó dentro de mí, mira cómo la piel se me puso porque sentí esa presencia. María no se queda con esa oración, con esa alabanza que Isabel le hace. María toma esa oración, esa alabanza y la compone y la eleva a una oración superior, diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Y qué es el Magnífica? Es una oración que la Virgen María compone para alabar y bendecir a Dios, pero a partir de esa alabanza que Isabel le hace a ella. Es por eso que no nos debemos preocupar por repetir continuamente el Ave María. Ya lo decía, creo que antier, que cada Ave María es cristológica. Bendito el fruto de tu vientre. Termina en una adoración de Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. La repetición entonces favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con Cristo. San Pablo decía: para mí la vida es Cristo. El rosario entonces nos ayuda a crecer en esa configuración hasta la meta de la santidad, hasta que lleguemos a decir: para mí la vida es Cristo. Que de tanto decir y bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu vientre, me configure tanto con el fruto del vientre de María, que yo pueda decir: para mí el vivir es Cristo, para mí la muerte es una ganancia. Esa configuración. Entonces ahí vamos validando el rosario como un método válido de oración, no como dicen algunos. Hay personas que han estudiado un poquito de teología y ya no oran el rosario, que porque es una oración muy pía, una oración muy básica para abuelitas, para personas que no saben orar, pero que para quien ya conoce un poco la teología ya no. Y dice el Papa Juan Pablo II: un momentito, ¿cómo así? Si el rosario es una oración profunda, cristológica, de adoración, una oración que nos lleva a una configuración plena y total con Jesucristo. Es que Dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y nuestros ritmos vitales. El ser humano necesita repetición. El ser humano no siempre puede estar todas las veces componiendo una oración. Necesitamos oraciones que ya estén elaboradas, como los salmos, y los vamos repitiendo, pero lo que los hace nuevos es el Espíritu. Que cada vez que tú ores el rosario pidas esa gracia del Espíritu Santo para que cada Ave María, para que cada Padre Nuestro sea una experiencia nueva del amor de Dios en tu vida. Dice el Papa Juan Pablo II: si bien el rosario ha sido una oración muy acertada, una oración de gran bendición para el mundo, pues no quiere decir que no pueda ser mejorada. Y con esto introduce elementos importantes como los que nos da en esta carta apostólica: mejores formas de orar el rosario, elementos y argumentos para que nuestra oración de rosario sea mejorada cada vez. En ese mejoramiento que puede tener el rosario está que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. El rosario es muy bueno,
vamos a agregarle, vamos a mejorarle, meditando también los misterios de la vida pública de Jesús, con los misterios luminosos. Y así entonces el rosario ha venido progresando. El rosario ha ido configurándose como una arma poderosa, como el brazo poderoso de la intercesión de la Iglesia, pero en un camino donde cada santo ha aportado algo, una perspectiva diferente. Y aquí está la Rosarium Virginis Maria, un gran aporte que hace San Juan Pablo II al Santo Rosario. El rosario entonces es un método para contemplar, y como método debe ser utilizado en relación a su fin y no puede ser un fin en sí mismo. El rosario es un método para yo llegar a configurarme con Cristo, un método para yo llegar a contemplar a Dios, pero no puedo tomar el rosario como un fin en sí mismo, una oración en sí misma. No, el rosario es camino, es método, es medio para llegar a la adoración de Dios. La devoción mariana, la devoción a la Santísima Virgen María no es un fin en sí mismo. Ella es un camino para llegar a Cristo. San Luis María Griñón de Montfort decía, el camino más corto y seguro para llegar a Dios se llama María, la Santísima Virgen María. Entonces el rosario es camino. Un camino que, como los caminos antiguos hoy los encontramos ampliados, pavimentados y muy bien señalizados, pero un día no fueron así. Eso ha sido el rosario. Y lo que intenta el Papa Juan Pablo II en la Rosarium Virginis Maria es embellecer este camino y darnos pautas para una práctica más fructífera de la oración del Santo Rosario. Y yo sé que después de esta novena, ustedes van a salir con más argumentos para orar el rosario, con mucha facilidad para meditar y contemplar a Dios a través de el Santo Rosario. Y dentro de esas mejoras que el Papa Juan Pablo II nos brinda, yo les voy a compartir la de el anuncio del misterio, cómo se debe anunciar el misterio, la escucha de la palabra de Dios en el rosario, el silencio dentro del rosario y cómo se ha de aprovechar la oración del Padre Nuestro. Y ya el día de mañana mi hermano el Padre Gerardo Andrés entonces les hablará ya de lo que es el Ave María y de lo que es el misterio de Cristo, misterio del hombre. Y en fin, ahí irán ustedes aprendiendo de esas mejoras que le podemos hacer al rosario. Si usted bien ya sabe orar el rosario, lo que estamos es recibiendo unas pautas para que sea más fructífero. Hablemos entonces de el anuncio del misterio, cómo enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen. Cuando yo digo, contemplemos el cuarto misterio, Jesús carga con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Dice el Papa, hagamos una imagen, imaginemos a Jesús camino al Calvario. Aprovechemos ese momento para transportar nuestra mente y nuestro corazón a la vivencia de Jesús camino al Calvario con la cruz a cuestas. Por eso es muy de valorar cuando en el rosario decimos, contemplamos hoy los misterios de gozo, los misterios de gloria. Hay quien dice, el cuarto misterio, la transfiguración del Señor, el cuarto misterio, la asunción de la Virgen María. Es más oportuno decir contemplamos, para que entonces efectivamente contemplemos y traigamos esa imagen a nuestros sentidos, a nuestra imaginación, y así nos acercamos a Jesús. Dice el Papa, esa es una forma de aprovechar más el rosario. Es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen a la imaginación. Si yo digo en este momento, lluvia copiosa, usted se imagina una lluvia, ¿sí? Es una frase de un salmo.
se viene la imagen a la mente de inmediato. Pues dice el Papa, que cada misterio enunciado nos traiga a la mente esa realidad que queremos contemplar. Sin embargo, el rosario no reemplaza la lección divina, pero sí la supone y la prepara y la promueve. O sea, nunca vamos a poder reemplazar el ejercicio que es abrir la palabra de Dios y nutrirme con la palabra de Dios. Pero el rosario sí nos motiva a ir ya caminando hacia la lección, a aprender a meditar el misterio, a adentrarnos en esos misterios de Dios. Y es a partir de estos misterios como la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio. Si por ejemplo es los misterios dolorosos y son solo momentos puntuales, esto nos lleva a querer tal vez conocer más y buscar los evangelios. Nos prepara. Nunca el rosario nos va a quitar las ganas, el deseo de leer la Escritura. Nos va a motivar. En el Santo Rosario podemos crecer en esa escucha de la palabra de Dios, efectivamente. Dice el Papa Juan Pablo II que es muy oportuno si en momentos especiales, de una celebración especial, una fiesta de la Virgen, un rosario meditado en familia, que invitamos a toda la familia, la clausura de una novena, en fin, un momento privilegiado para orar el rosario, donde vamos a poder invertir más de media hora en el rosario, dice el Papa, es muy oportuno que se citen los textos bíblicos, que al enunciar el misterio se citen los textos bíblicos. Hoy en día es muy fácil porque hay folletitos que traen los misterios con el texto bíblico. Entonces dice el Papa, es útil enunciar el misterio con el pasaje bíblico de la palabra de Dios, que puede ser más o menos o largo según las circunstancias en las cuales se esté orando el rosario. Si la familia estaba invitada y sabe que el rosario va a durar 1 hora, pues no hay problema. Lo que no se debe hacer es la gente vino a orar el rosario y yo le hago un rosario súper extenso, la gente no estaba acostumbrada y va a ser contraproducente. Pero si es el ambiente correcto, dice el Papa, qué bueno que se lea el texto bíblico y se medite un poco, incluso se dé la oportunidad de una meditacioncita sencilla para todos. Bueno, veamos cómo el ángel Gabriel visita a la Virgen María. Hoy Jesús nos visita a nosotros, trayéndonos también la palabra. En fin, unas palabritas breves de meditación que ilustren el texto bíblico, pues son muy convenientes. Y dice el Papa que nunca la palabra hablada va a tener tanta fuerza como la palabra de Dios inspirada, como cuando abro el texto y además del misterio, entonces enuncio la palabra de Dios, que eso tiene mucha más fuerza, mucho provecho para nosotros. Y dice el Papa, y de esta forma estamos saliendo de lo que algunos dicen, no, el rosario es pura repetición, qué aburrimiento, qué cansancio, qué fatiga la repetición de lo mismo. Si yo hago el rosario de vez en cuando con esa connotación de abrir la palabra, de meditar cada misterio, pues no es repetitivo, porque no se trata de, yo ya ese pasaje de la Escritura me lo sé, sino la pregunta es, ¿qué me dice Dios hoy a través de ese texto bíblico? Y eso hace que el rosario sea dinámico y no sea una oración repetitiva. Y como digo, esto no es para todos los momentos, pero sí momentos especiales donde la comunidad esté ambientada para recibir esa forma de orar el rosario. El silencio es otra forma de aprender a aprovechar bien el rosario. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal. Ir pausadito en ese rosario pues meditado, que ha sido preparado de esa forma, aprovechar los silencios
Incluso es loable enunciar el misterio. Contemplamos el anuncio del ángel a la Virgen María y dar 2, 3, 5 segundos tal vez lo puede llevar a usted a meditar. Y un momentito de silencio oportuno. Los silencios son muy importantes en la liturgia y también en las oraciones no litúrgicas como es el Santo Rosario. Finalmente, una pauta que da el Papa San Juan Pablo II para el Padre Nuestro. Dice el Papa que a cada uno de los misterios le corresponde el Padre Nuestro, y esto nos lleva siempre al Padre, al cual Jesús se dirige continuamente porque descansa en su seno. Jesús nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él: Abba Padre. Una de las intenciones más grandes de Jesús en la revelación es enseñarnos que Dios es nuestro Padre y que si un día vamos a orar, oremos así. Nos enseñó el Padre Nuestro. Una meta grande de la encarnación del Hijo de Dios es esa, que llamemos a Dios Padre. Y en el rosario no decimos el Padre Nuestro ni una, ni dos, ni dos, ni tres. Son 5 veces que decimos el Padre Nuestro por cada misterio. O sea que esto es algo fabuloso. Es el fin de Jesús, que amemos a Dios como Padre, que lo respetemos. El Padre Nuestro, puesto como fundamento de la meditación cristológico-mariana, que se desarrolla mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial. Como decimos Padre Nuestro, aunque usted esté solito, esto lo lleva a la dimensión de que sienta que es una oración eclesial, que el rosario es una oración de toda la iglesia, porque estamos diciendo Padre Nuestro, nos estamos dirigiendo al único Padre de toda la iglesia, de todos los bautizados. Pues bien, hasta ahí la reflexión en torno a la carta apostólica, y vamos a terminar con un momento de oración por sus necesidades, por sus intenciones, por quienes están conectados online en este momento o los que se conectarán después en diferido a esta novena. Sobre ustedes pido la gracia de Dios por intercesión de la Virgen María. Que la Virgen María tome mis manos sacerdotales para bendecir a todos los que necesitan de esta gracia y de esta bendición de Dios. Que la Virgen María, que conoce dónde se ha acabado el vino, en qué hogar hay dificultad, lleve mis manos sacerdotales para bendecir tu vida, tu mente, tu corazón, tu hogar, tus hijos. La mesa que se está quedando vacía, sin alimento, sea testigo del milagro de la providencia de Dios a través de la Virgen María. Que allí en el lugar donde hay enfermedad, tristeza y llanto, venga la bendición de Dios, que es amor, que es misericordia. Oh Santísima Virgen María, acompáñame a bendecir a todas las personas del mundo entero, especialmente quienes en estos días con nosotros están orando esta novena. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estén todos muy bien.